Vamos a analizar un poco el tema del gabinete desde el plano económico. Esto lo hacemos en nuestro bloque económico, justamente. Oscar Graham ha sido ratificado en la cartera de Economía, un hombre que tiene la especialidad, tiene los pergaminos. Había cierta tranquilidad respecto a la sucesión entre Franke y Graham y al parecer esta se ha mantenido para tranquilidad de los agentes económicos, que ustedes saben son muy nerviosos y a la hora que hay cualquier peligro empiezan a moverse las cifras. Estamos con César Fuentes, profesor de SAN, director de la maestría en gestión pública, para justamente hablar de este tema. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo vas? ¿Tranquilo con la ratificación de Graham en el puesto de ministro de Economía tras la salida de Franke? Creo que el sentir de mucha gente creo que es tranquilidad. No significa que hay optimismo, pero tranquilidad que en la cartera de Economía y Finanzas hay una persona que tiene, como tú señalabas, los pergaminos y la capacidad de gestión. Es lógico que primero es estabilidad. Lo que creo que tiene que buscar el ministro es transmitir a los agentes económicos estabilidad, que es un tema complicado, que está justamente hoy día no se está dando, y lo importante es que eso trascienda a agregados macroeconómicos como la inversión, como efectivamente que las expectativas de crecimiento mejoren. Y ese creo que es un trabajo más fino y más complejo. Creo que en el corto plazo es dar estabilidad macroeconómica a nivel de las cuentas fiscales. Eso creo que es una tarea que sí está manejándose de manera adecuada. Hay una reducción, una búsqueda de reducción del déficit fiscal en los próximos años, lo que se llama consolidación fiscal, que la deuda no crezca más. Pero de ahí, lógicamente, hay que mejorar muchas cosas en el corto y largo plazo, ¿no? La calidad de la inversión pública en el largo plazo y en el corto plazo, realmente generar un ambiente propicio para la inversión privada. Claro, y ahí se tiene que tener mucha muñeca y mucha fuerza en las negociaciones, incluso con grupos ligados, cercanos al presidente de la República, que podrían eventualmente abogar porque las cuentas se desordenen un poco, ¿no? Y se vaya a un sobreendeudamiento, a sacar dinero de donde no se tiene, y eso podría desequilibrar pues nuestra macroeconomía, ¿no? Así es decir, hoy día Perú, a raíz de la pandemia, como todos sabemos, se incrementó el gasto público y hoy día estamos bordeando el 40% en términos de deuda, que es un número preocupante en términos de PBI. No es un número de urgencia, pero sí es un número que hay que ver con mucho detalle y con mucha preocupación. Pero el tema no solamente es ese, sino que es cómo avanzamos también para que el sector privado comience a invertir, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de calidad de inversión pública, lo más importante es que el sector privado vea que realmente hay futuro en términos de lo que es el crecimiento económico y futuro también de lo que es las inversiones privadas. Y eso significa, yo creo, que ya trascender a la cartera de economía y señalizar, por ejemplo, que el tema de la constituyente ya no va, por ejemplo, que es un tema que aparentemente no va, pero no está claro. Y creo que el presidente Castillo debería ser muy claro en estos temas, decir que efectivamente si él quiere un norte diferente, tendría que plantear primero que las reglas de juego se mantienen, y un tema importante es el tema de la constituyente y la constitución. Eso creo que es un tema que marcaría, diríamos, sería un momento de verdad y marcaría un hito en lo que es la relación entre el sector privado y la administración Castillo. Si no lo hace, lo que justamente vamos a ver ahora es una continuidad de estas políticas que diríamos que son, ¿no es cierto?, fundamentalmente defensivas desde el punto de vista de la inversión privada, hacer la inversión mínima y esperar, ¿no es cierto?, que la situación política cambie en mediano plazo. Claro, y ahí el problema es que no depende pues solo de Graham y de lo que él haga, sino de la voluntad que haya en los otros sectores y en el propio presidente de la República. Él está muy amarrado a lo que finalmente el presidente dirija como política macro, ¿no? Así es, efectivamente, y claro, acá creo que lo más importante es trabajar en lo posible, aunque son cosas diferentes, ¿no es cierto?, un tándem con el Banco Central de Reserva, en términos por lo menos de señalar que va a haber estabilidad. Pero si no hay una clara señal del presidente de que efectivamente las reglas de juego como están ahora se van a mantener,
vamos a tener, ¿no es cierto?, que el crecimiento a nivel de inversión. Estamos hablando no solamente de la gran inversión directa, no se habla mucho de minería, que efectivamente hoy día está parada y está en una posición muy defensiva, pero también inversiones muy pequeñas, donde la gente está postergando pues, inversiones, por ejemplo, como en construcción, en servicios, donde hay bastante efectivo, bastante caja, pero la gente en general, los inversionistas están postergando inversiones o haciendo, ¿no es cierto?, guardando el dinero hasta que efectivamente se modifique esta percepción que tienen ellos del gobierno del presidente Castillo. Claro, además, en estos 7 meses hemos tenido pruebas de ello, ¿no? Basta una palabra, una frase del presidente de la República para desestabilizar todo, ¿no? No, y lo que ves, no hay una clara señal, ¿no es cierto? Por un lado dice efectivamente que se va a apoyar la inversión, pero tenemos, ¿no es cierto?, esta horca caudina, este tema, ¿no es cierto?, de señalar que efectivamente se van a cambiar las reglas de juego. Entonces, una inversión, acordémonos, a diferencia de consumo, la inversión es un proyecto de 2, 3, 4 años que recién rinde en 2 o 3 años, o 4 años, o 5 años. Entonces, y es una inversión, lo que se llama, tiene un costo hundido. Una vez que yo ya puse pues, en un proyecto 5, 10, 20, 30 millones de soles, ya no los puedo sacar. Claro, si efectivamente tengo un ahorro, en el peor de los casos pierdo el interés o pierdo la ganancia que voy a tener pues, en un fondo de inversión. Pero esto no sucede cuando tenemos de inversión, que es la que realmente el Perú necesita. Y la única razón para que efectivamente esto ocurra es que los empresarios y los inversionistas sepan que en el mediano plazo van a poder recuperar su inversión en un lapso pues, razonable, ¿no? Claro, porque hasta ahora estamos mal en ese tema, ¿no? En el tema de las expectativas, incluso lo ha señalado ya la última encuesta del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Clarísimamente, es decir, los inversionistas de manera anecdótica y claramente, como tú señalas, en lo que es el análisis del Banco Central de Reserva, está en una posición muy defensiva, invirtiendo lo mínimo para garantizar el funcionamiento de la operación, pero no hay pues proyectos de envergadura, ni proyectos de ampliación, ni proyectos de innovación. Y esto golpea a un tema que es crítico hoy día en el Perú, que es el tema de empleo, ¿no? Si lo que estamos pasando ahorita, si no tenemos inversión hoy día, el empleo en muchos sectores, especialmente construcción, por ejemplo, servicios que son intensos en mano de obra, van a disminuir. Y lo más importante también es que tenemos un cambio tecnológico que se nos está pasando a raíz de la pandemia, que también hay, ¿no es cierto?, un cambio importante en lo que es el patrón de empleo que vamos a tener a futuro. Es decir, hay dos cosas importantes, el tema estructural y también hay un tema de coyuntura que está afectando el empleo a todos los peruanos. Claro, no hay mejor política social que la promoción del empleo, ¿no? Y ese lo genera pues, el ámbito privado. No, de otra manera, el Estado no puede generar empleo, lo que puede generar son mecanismos de subsidio cruzado o mecanismos de subsidio, pero esto pues tiene un límite en la caja fiscal. Yo puedo efectivamente dar programas de apoyo de 1 año o 6 meses, pero de ahí es un paliativo, ¿no? Realmente no genera una continuidad de ingreso en los grupos económicos y especialmente los menos favorecidos. Perfecto, César. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.